Parece que no hay dónde esconderse en los mercados financieros. Todo está cayendo: acciones, bonos, criptomonedas. Las caídas recientes han sido tales que prácticamente han borrado todas las ganancias del último año, haciendo incluso que la mayoría de personas que hayan empezado a invertir en los últimos 12 meses a hoy se encuentren en negativo. Y aún así puede que lo peor apenas esté comenzando, pues como seguramente has escuchado, se empieza a hablar de una posible recesión económica en el mundo. Sin embargo, no todo son malas noticias, pues toda recesión y mercado bajista trae consigo grandes oportunidades. En este video vamos a ver: 1. ¿Qué está pasando con los mercados y la economía global? 2. ¿Por qué es posible que entremos en recesión? 3. ¿Qué significa esto para nosotros como inversionistas? 4. ¿Por qué lo que hagamos en los próximos meses podría definir nuestro futuro financiero? Y 5, y no menos importante, ¿qué es exactamente lo que deberíamos hacer? ¿Qué está pasando con los mercados y la economía global? En pocas palabras, una serie de eventos desafortunados. En primera instancia tenemos la inflación global. Seguramente te has dado cuenta que los precios de absolutamente todo han subido: gasolina, vehículos, servicios, alimentos y demás. Resulta que este fenómeno no se está dando solamente en tu país, está pasando a nivel global, con Estados Unidos, por ejemplo, presentando la mayor inflación que ha tenido en los últimos 40 años. Tener alta inflación, por supuesto, no es bueno para ninguna economía, pero esto no es razón suficiente para hacer que las acciones caigan, porque de hecho las acciones son consideradas una de las mejores formas de protegerse ante la inflación, incluso más que invirtiendo en oro. Esto básicamente porque las empresas tienen la habilidad de incrementar los precios de sus productos y sus servicios, eliminando así gran parte del problema para ellos, hasta cierto punto. El mayor problema para los mercados en general entonces no viene de la inflación como tal, sino de lo que los gobiernos y bancos centrales del mundo hacen para combatirla. Estoy hablando de subir las tasas de interés. Históricamente, subir tasas de interés ha sido la mejor forma de combatir la inflación, razón por la cual la mayoría de gobiernos y bancos centrales del mundo han empezado a hacerlo, con Estados Unidos, por ejemplo, subiendo 25 puntos básicos a comienzo del año y otros 50 puntos ahora en mayo, lo que es el mayor incremento que ha tenido Estados Unidos en los últimos 22 años. Esto, por supuesto, sí es una mala noticia para las acciones y principalmente para las llamadas acciones de crecimiento. Esto se debe a que, en pocas palabras, mayores tasas de interés se traduce en mayores costos de endeudamiento. Tanto para personas como para empresas, endeudarse o adquirir un crédito será más costoso, lo que a su vez se traduce en tanto personas como empresas gastando menos e invirtiendo menos, lo que por supuesto afecta el desempeño a futuro de los negocios. ¿Por qué es posible que entremos en una recesión? Cabe resaltar, sin embargo, que a pesar de que las tasas de interés están creciendo rápidamente, estas aún se encuentran relativamente bajas, sobre todo cuando las comparamos con lo que han llegado a estar históricamente. Por lo que yo argumentaría que estos incrementos no son razón suficiente para detener el crecimiento económico global y mucho menos el crecimiento de las empresas. Pero, y aquí viene el gran problema, cuando a todo esto que hemos visto le empezamos a sumar la invasión de Rusia a Ucrania, los problemas de suministro a nivel mundial, las nuevas cuarentenas en China por una nueva oleada de COVID y la confianza de los consumidores decreciendo cada vez más. Sí, cuando sumamos todos estos factores, ahora sí tenemos todos los ingredientes necesarios para una recesión, o al menos para un mercado bajista. Sin embargo, ya antes de que te asustes, aún no hay un consenso definitivo de si habrá o no recesión. Es decir, si le preguntáramos a unos 100 economistas qué opinan al respecto, unos 50 te dirán que predicen que habrá recesión y otros 50 te dirán que no. Pero a pesar de que no es seguro si habrá o no recesión, seguramente habrás notado que los mercados financieros ya han empezado a caer. Estoy hablando de acciones, bonos y criptomonedas. Y esto se debe básicamente a que los mercados financieros tienden a reaccionar preventivamente, es decir, en anticipación de lo que pueda suceder. Sin mencionar además que, como he dicho en muchas ocasiones, es normal que las acciones caigan. De hecho, en promedio caen todos los años alrededor de un 13%. Simplemente porque, no es un secreto para nadie, las acciones no crecen en línea recta. Como muy bien lo dijo Peter Lynch, si inviertes en el mercado, tienes que saber que habrá bajadas. ¿Qué significa esto para nosotros como inversionistas? Conocer el pasado es probablemente la mejor forma de prepararnos para lo que nos pueda traer el futuro. En esta imagen en pantalla estamos viendo el comportamiento del mercado año a año desde 1950, medido por el S&P 500. Es decir, el promedio de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Podemos ver cómo efectivamente el 2022 ha tenido uno de los peores desempeños empezando el año, encontrándose un 18% negativo a mayo 11, un desempeño muy similar al que presentó en 1970,
año en el que a pesar de haber bajado un 25% en julio 13, logró recuperarse por completo, terminando el año solo un 0.9% negativo. Otro año interesante para comparar es el 2009, donde las acciones, a pesar de haber caído un escalofriante 27% para marzo 9, lograron cerrar el año con ganancias del 20%. Uno de los años más escalofriantes, de hecho, lo vivimos hace poco en el 2020, cuando inició la pandemia, donde a tan solo marzo 13 las acciones habían caído un terrorífico 30% y aún así lograron cerrar ese mismo año con un 16% de ganancias. Teniendo esta información, podemos darnos cuenta que un mal inicio de año en las acciones no precisamente significa que vayamos a tener un mal final. Como pudimos ver en varias ocasiones, estas grandes caídas incluso terminaron en grandes ganancias. Por supuesto, y esto es importante aclararlo, no quiero decir que todos los años, por malos que sean, siempre terminen positivos y con ganancias. Por supuesto que también hay años negativos. Si tomamos nuevamente todos los años desde 1950, podemos ver que aproximadamente el 71% de estos han terminado con ganancias. Es decir, aproximadamente 7 de cada 10 años. Incluso podemos ver que el 71% de esos que han terminado positivos llegaron a estar negativos en algún punto. Con esto nuevamente reafirmo lo que siempre les digo y lo repito en todos los videos. Es normal que haya caídas en el corto plazo, pero esto no significa que invertir sea malo en el largo plazo. Y esto se lo voy a súper comprobar con las dos gráficas que veremos a continuación. En esta primera gráfica podemos ver las ganancias y pérdidas mes a mes desde 1950. Podemos ver cómo hay gran cantidad de meses, tanto positivos como negativos, y que incluso las barras más grandes se presentan en los meses negativos. Pero cuando dejamos de ver las gráficas mes a mes o incluso año a año como hicimos anteriormente y vemos el desempeño total de las acciones desde esa fecha, nos encontramos con esta hermosa gráfica. Una gráfica que nos muestra cómo, a pesar de las caídas en el corto plazo, los retornos de las acciones en el largo plazo han sido increíbles. Tan increíbles que incluso solo $1000 invertidos una sola vez en esa fecha a hoy serían más de 2.3 millones de dólares. Nuevamente, eso sería con una inversión única de $1000. Imagínense el dinero que tendría una persona que hubiera invertido mes a mes. Aquí aprovecho para traer una famosa frase del gran Charlie Munger. Es mejor pensar a largo plazo. La persona que no está preparada para soportar una o dos grandes pérdidas un par de veces por siglo merece los resultados mediocres que obtendrá. ¿Por qué lo que hagamos en los siguientes meses puede definir nuestro futuro financiero? La mayoría de personas suelen no darse cuenta, pero invertir en acciones no sería tan atractivo y tan rentable si este no tuviera las caídas que usualmente tiene. Y esto es porque es en estas caídas donde se encuentran las mejores oportunidades. Piénsalo de esta forma. ¿Recuerdas cómo veíamos que en el 2009 las acciones cayeron alrededor de un 27% y aún así terminaron el año con un 20% de ganancias? Claro, 20% de ganancias en un año es un número excelente, pero lo que la mayoría de personas pasan por alto es que si el mercado empezó cayendo un 27% y después cerró un 20% positivo, es porque hubo un punto en el año donde las acciones crecieron más de un 47%. Es decir, el dinero que se haya invertido cuando el mercado se encontraba cayendo es el que mayor crecimiento habría tenido al final del año y de ahí en adelante por los años venideros. Y esto es justamente de donde sale la famosa frase de Sheldon Cullum Davis que dice: ganarás la mayor parte de tu dinero en un mercado bajista. Simplemente no te das cuenta de eso en ese momento. Porque claro, cuando las acciones caen como justamente está ocurriendo en este momento, la mayoría de personas lo único que sienten es pánico. Sobre todo las personas que son más nuevas en el mundo de las inversiones. Y es por eso que la mayoría de personas, por este miedo, por este temor, sienten la necesidad de vender sus acciones para dejar de perder. Cuando eso es probablemente una de las peores decisiones que podrían tomar. Lo que realmente deberían estar haciendo es comprando más acciones. Y eso nos lleva al quinto punto. ¿Qué deberíamos hacer en este momento? Como dice la famosa frase de Warren Buffett: sé temeroso cuando otros son codiciosos y sé codicioso cuando otros son temerosos. En pocas palabras, Warren Buffett nos está diciendo: cuando todo el mundo está en pánico vendiendo sus acciones, tú deberías estar comprando. Si eres una de las personas que empezó a invertir hace poco y seguramente está viendo pérdidas en sus acciones, lo primero que debes tener claro es que no debes vender tus acciones. Es probablemente lo peor que podrías hacer. Y número 2, no debes permitir que estas caídas temporales o este miedo que seguramente estás sintiendo te impida seguir invirtiendo y comprando cada vez más acciones.
Recuerda lo que veíamos en el punto anterior, las inversiones y compras que hagas en este momento que están cayendo las acciones son las que mayor dinero te producirán en los años que vienen. Después de todo, recuerda que cuando inviertas en un mercado bajista, lo que realmente está pasando es que cada vez estás comprando buenos negocios a mejores precios. Por otro lado, si eres una persona que aún no ha empezado a invertir, este es el momento perfecto para hacerlo. ¿Qué estás esperando? Todo el mundo quiere empezar a invertir cuando las acciones están baratas. Ese es el sueño de todo inversionista. Pues bueno, en este momento están baratas. Y sí, es verdad que hay un riesgo de recesión. Pero ¿cómo más querías que bajaran las acciones? En ambos casos, siempre debemos recordar que el mercado accionario existe hace más de 100 años. Ha sobrevivido a múltiples recesiones, a múltiples crisis, a múltiples guerras. Ha pasado por un sinnúmero de adversidades y aún así ha generado los increíbles retornos que hemos visto anteriormente. Y además, haya o no haya recesión, el hecho es que nadie, absolutamente nadie, sabe qué va a pasar con el mercado accionario en el corto plazo. Puede que empiece a subir a partir de mañana y si no invertiste te quedaste fuera del paseo, o puede que siga cayendo durante el resto del año. Pero recuerda, aún en el peor de los casos, es decir, si siguiera cayendo por el resto del año, pues bueno, significa cada vez mejores oportunidades para quienes somos pacientes y tenemos la disciplina de comprar buenos negocios para mantenerlos por el largo plazo. Después de todo, y según las palabras de Warren Buffett nuevamente, el mercado accionario es un mecanismo de transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Así que elige cuál de los dos quieres ser. Para aprender más del mejor inversionista del mundo, haz clic en este video que te dejo aquí arriba donde puedes encontrar los 5 mejores consejos de inversión de Warren Buffett. Y adicionalmente, si quieres saber en qué acciones invierte Warren Buffett y cómo replicar su portafolio con diferentes presupuestos, haz clic en este otro video que te dejo aquí abajo. Nos vemos y no olvides suscribirte.